Buenas noches, América. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció en las últimas horas un cambio en el nivel de alerta de viajes para El Salvador. La alerta de viaje es un servicio que la Administración ofrece a sus nacionales estadounidenses para que, si van a viajar a un determinado país, tomen en cuenta durante su estadía. La escala es de 1 a 4 y El Salvador pasa ahora de un nivel 3 al 2. Si bien, según este cambio, la Administración ve una mejora en las condiciones de seguridad del país, el nivel de alerta actual, según la definición oficial, implica una recomendación a los estadounidenses para que, literalmente, tengan una mayor precaución por, en el caso de El Salvador, el crimen que azota al país. Este clima de crimen es descrito por Estados Unidos como delincuencia generalizada violenta u organizada, presente en áreas del país en el que la policía local puede tener una capacidad limitada para responder a delitos graves como asesinato, asalto, violación y robo a mano armada, ya que según la alerta son comunes, además de la actividad de pandillas como la MS-13. Es ese ambiente, reconocido como una alerta 2 para los estadounidenses, al que la política migratoria de mano dura y restricción de asilo de esta administración quiere devolver masivamente a los miles de salvadoreños que salen del país huyendo precisamente de esa violencia y piden ayuda al país que es de migrantes, Estados Unidos. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, en España se barajan alternativas de acuerdos entre partidos de cara a las próximas elecciones. La corrupción extendida en Venezuela. ¿Cómo funciona este fenómeno en el país suramericano? Le contamos cuáles son los países con mejor equilibrio entre el trabajo y la calidad de vida. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas cuestiones de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner pies de página o la voz de los expertos. Y nos fijamos en unos datos interesantes de la Universidad de Vanderbilt, vinculadas a la mayor crisis política que hoy vive este continente, después de Venezuela, claro está. La situación en Perú. Martín Vizcarra, quien era presidente y hasta ahora, y que ahora no se sabe si continúa como presidente o ya no, suspendió las Cortes, las disolvió, las Cortes se rebelaron, hicieron que la vicepresidenta asumiera el papel de presidente del país y se abre una gran incógnita de quién tiene la legalidad, la constitucionalidad para avanzar en esas iniciativas. Lo que ha pasado en el Perú es lo que los analistas políticos denominan un autogolpe, que un ejecutivo disuelva las Cortes frente a un momento de debilidad o de crisis para, siguiendo cauces constitucionales, salir reforzado para poder recuperarse de esa crisis como país. Hay una encuesta, esta que les digo, que ha preguntado a los latinoamericanos cuán tolerantes son a esos autogolpes. O, dicho de otra manera, que el Ejecutivo, frente a una situación X, pueda disolver las Cortes y llamar a elecciones. Miren qué interesantes los datos. Los peruanos son los que más tolerarían ese comportamiento, con casi 6 de cada 10. Pero lo que vemos es que Perú es una anomalía dentro de América Latina, donde la mayoría de países está por debajo de ese 30%. México, Bolivia y Paraguay son los que tendrían porcentajes más altos por debajo del 30%. Y los menos tolerables a que eso suceda, Colombia con el 16% y Argentina con el 1%. Otra noticia gráfica que nos llama la atención, un interesante trabajo que ha realizado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, de la que, además de naciones desarrolladas del mundo, en América Latina forman parte Chile, México, ya están en proceso de aceptación y de incorporación Colombia y Costa Rica, y hay relación de esta organización con países como Argentina, como Perú o como Brasil. ¿Cuál es el trabajo? El de la OCDE. Han hecho un balance entre el número de horas que la gente trabaja y el número de tiempo libre y de cuidado personal que tienen las personas de esos países.
Y la lista de los países donde hay una mejor balance de calidad de vida y trabajo son estos. Países Bajos es el que está cerca de la perfección. El 10 sería la mejor nota, 9,5. Y a partir de ahí encontramos a Italia, Dinamarca, España en cuarta posición y le sigue Francia, Lituania, Noruega, Bélgica. Y así hasta la última posición de este ranking de 10 que cierra Rusia. ¿Qué destacamos? Ningún país latinoamericano forma parte de ese equilibrio, ni tampoco Estados Unidos. ¿Les sorprende? Otra cuestión de la actualidad nos lleva a España. Quedan 39 días para las elecciones, las cuartas en 4 años, después del fracaso de las elecciones del 28 de abril. Vuelven a las urnas los ciudadanos de la península ibérica, de España, y tienen que elegir. ¿Qué dicen las encuestas? Miren lo que publica hoy el diario El País. Ahí tienen la evolución de todas las encuestas que se han publicado desde noviembre de 2018 hasta mayo, antes de las elecciones. Allí el PSOE tuvo la delantera, como indicaban las encuestas, y el resto de partidos se fue ganando los porcentajes en función de esos votos. Pero a partir de esas fracasadas elecciones se continuaron realizando encuestas. Y lo que vemos desde las elecciones de abril hasta hoy, hasta el mes de septiembre, el PSOE cae, si bien sigue en la delantera, y quien sube es el Partido Popular. Además, aparece desde el mes de septiembre Más País, una nueva formación política. Buscamos el análisis con el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, el profesor Pablo Pérez López. Profesor Pérez López, gracias por estar con nosotros de nuevo. Bienvenido a Cuestión de Poder. Si los datos que muestran las encuestas, como veíamos ahora, son similares, ¿qué opciones de gobierno nos ofrece este panorama? Buenas noches. Es difícil prever las alianzas que se producirán después de las elecciones, porque acabamos de salir de una situación de bloqueo que se intenta resolver con una nueva convocatoria electoral. Los resultados parece que serían muy similares a los que teníamos en el Parlamento anterior, y esto deja 2 grandes opciones abiertas, o 3. La primera gran opción es un acuerdo del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, con Unidas Podemos y quizá con el nuevo partido de Errejón, Más País. Esto, que antes era más posible, ahora parece más difícil, ya que el Más País es un partido salido de una escisión de Unidas Podemos. La gran incógnita sería si cabría una alianza solamente con Más País, con esa escisión de Podemos. La segunda gran posibilidad sería una que era la esperanza de algunas personas, y sería una alianza del PSOE con Ciudadanos. Ahora bien, la bajada de Ciudadanos y el empeño por mantener las instancias del PSOE durante todo este tiempo podrían hacer también muy difícil o poco viable la salida. Una tercera salida, menos plausible inicialmente, pero también interesante, es el pacto del PSOE con fuerzas minoritarias de tipo nacionalista. Tiene en su contra la grave situación que se vive ahora en Cataluña y la tensión que se vive allí. Y luego habría una opción que podríamos llamar imposible, pero interesante, que sería un posible pacto constitucionalista del PSOE con el Partido Popular y quizá también con Ciudadanos en un solo grupo para defender los preceptos constitucionales de los que tienen la gran mayoría del Parlamento. Vemos en las encuestas que el Partido Socialista cae y sube ligeramente el Partido Popular. ¿Por qué ha perdido fuerza e interés el Partido Socialista en este tiempo? Básicamente la interpretación que tiende a hacerse es que el Partido Socialista, que apostó, parece que desde muy pronto, por convocar de nuevo elecciones para mejorar su resultado, no contaba con el desprestigio que podía suponer para él que se notara justamente esta opción, que el electorado captara que lo que estaban esperando era obtener mejor resultado en una segunda convocatoria. Y esto parece que se ha mostrado claro. Ellos quieren imputar la cerrazón, el cerrilismo a los que no han querido pactar con ellos, pero de alguna manera ha quedado en evidencia que ellos han sido también los que no han querido pactar con Unidas Podemos, fundamentalmente. Esto les ha debilitado. Y luego hay un segundo elemento imponderable que tiene una doble componente interesante.
Una primera, la coyuntura económica, la deceleración económica que parece que se está generalizando y que empieza a afectar a España. Si consolidara su influencia sobre la opinión pública, podría perjudicar al resultado del Partido Socialista. Y, en segundo lugar, la situación en Cataluña. Si la reacción frente a la sentencia del Tribunal Supremo a los procesados por el intento secesionista anterior diera lugar a una condena que provocara disturbios en Cataluña o una situación de máxima tensión, puede que esto también les perjudicara. Es el análisis de Pablo Pérez López. Es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra. Profesor, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Buenas noches, gracias a ustedes. Y terminamos con este repaso de la actualidad con nuestra noticia lectura recomendada. Una lectura que hoy nos lleva al Washington Post. Hoy hace un año que Jamal Khashoggi, ese periodista saudí que trabajaba en el Washington Post, entró en el consulado de su país, en Estambul, y no salió, desapareció. Una investigación de la CIA ha atribuido sin lugar a dudas la autoría de su desaparición, su asesinato, su descuartizamiento y desaparición del cuerpo a Mohammed bin Salman, que es el príncipe que hoy rige los destinos de Arabia Saudita, aliada de Estados Unidos. Además, un informe de la ONU también deja pocas dudas de esa autoría. Hoy el Washington Post ha querido recordar este primer aniversario con una edición especial. En Internet aparece el retrato figurado de Jamal Khashoggi con diversos artículos que hacen referencia a su trabajo. Un trabajo en el que él retó a la monarquía saudí, criticó o cuestionó la modernización, la supuesta modernización del país y también la denuncia que hizo del intento de Arabia Saudí de suprimir la democracia y limitar la libertad de expresión, algo en lo que Khashoggi continuó trabajando hasta su desaparición y que tanto molestó en ese pulso que mantenía con Mohammed bin Salman. El editorial del rotativo estadounidense hoy nos lleva a esta reflexión. La historia de Khashoggi y Mohammed bin Salman no ha terminado. Las advertencias del periodista, que a menudo sonaba como consejos amistosos para el príncipe heredero, han resultado ser proféticas. Un año después, el régimen saudí sigue sufriendo las consecuencias de su persecución de los opositores, especialmente de las mujeres que buscan mayores derechos, y de su mal concebida intervención en Yemen. Khashoggi advirtió que la persecución de activistas sería contraproducente y lo ha sido. El régimen es vigilado universalmente por grupos de derechos humanos y Mohammed bin Salman se ha convertido en un paria de las capitales occidentales. Creemos que la historia demostrará que nuestro amigo y colega perdido Jamal Khashoggi estaba en el lado correcto del debate que Mohammed bin Salman pensó, erróneamente, que podía ganar con una sierra para huesos. Jamal Khashoggi, un periodista que con su voz intentó defender esa libertad de expresión y esa democracia también en Oriente Medio, particularmente en su país, Arabia Saudita. Ya regresamos. Seguimos en Cuestión de Poder, analizando la actualidad, una actualidad que cada semana, cada 15 días, nos gusta analizar con quien es miembro del Comité Nacional Demócrata, analista político venezolano y también estadounidense de orgullo. Raíces venezolanas, claro, esas sí no se las quita nadie. Leopoldo Martínez, buenas noches. Buenas noches, Gustavo, un saludo a la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Siempre. Antes de entrar en la materia del día, estuviste hace poco en Corea del Sur hablando de populismo y de democracia. Sí, el tema central de la reunión de la Internacional de Colegios de Abogados este año en Corea del Sur fue democracia, Estado de Derecho, y había todo un grupo de paneles y talleres de trabajo exclusivamente viendo el tema del populismo y los impactos que el populismo de extrema derecha y de extrema izquierda está teniendo en las democracias más avanzadas del planeta, en Europa y ahora en los Estados Unidos, porque ya se ha estudiado muchísimo el efecto del populismo, sobre todo el populismo de extrema izquierda en América Latina. A mí me tocó presentar una perspectiva como ciudadano venezolano-americano de lo que fue la destrucción de la democracia y del Estado de Derecho a partir del ascenso de Chávez al poder y de cómo Donald Trump tiene un guión operativo en el plano institucional, si así se quiere definir, en el cual hay semejanzas muy grandes con las que
un hombre como Chávez desde la extrema izquierda utilizó, por ejemplo, todo el tema de atacar la libre prensa, intentar oprimir o subordinar al Poder Judicial y muy especialmente el tema de dividir con una retórica divisiva a la población para crear grandes conflictos sociales y sobre esa base cabalgar con una base popular relativamente sólida, aunque no sea mayoritaria. Interesante la comparación. Lógicamente, aquí seguro estaríamos de acuerdo, no para abundar hoy, pero la institucionalidad y las divisiones de poderes de Estados Unidos son una garantía para hacer frente a ese populismo, si bien con comentarios o con puntos de vista distintos, que no tanto en Venezuela, que se diluyeron y hoy casi no existen. Claro, pero recuerda que en Estados Unidos en los últimos 2 años y medio Donald Trump ha tenido la posibilidad de nombrar ya 2 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y 160 jueces federales. Y cada vez que hay una decisión de un juez federal que le pone un freno a sus intenciones a través de órdenes ejecutivas, él suele acusar al juez que dicta esa decisión de ser un juez de Obama. Y entonces va creando una politización del manejo en la estructuración del Poder Judicial que puede ser muy peligrosa a mediano y largo plazo para la sociedad americana. Y luego los ojos del país están en el Senado. Existirá en el Senado un grupo de 20, 21 senadores dispuestos a poner un corte ya pues a los abusos institucionales del presidente. La semana pasada estalló el escándalo de la conversación de Trump con el presidente de Ucrania, ¿no? Ahora hablaremos del tema del impeachment. Has publicado impeachment, juicio político en español, has publicado un artículo. Quiero preguntarte por una cuestión de la actualidad de hoy. Bernie Sanders ha suspendido su campaña para la nominación demócrata. Bernie Sanders es ese senador que ha tenido que ser hospitalizado, que forma parte de la parte más izquierdista dentro del Partido Demócrata, junto con Elizabeth Warren. 2 ángulos para pedirte el comentario. Uno, el hecho de que tenga este problema de salud hace que se convierta inmediatamente en un blanco fácil para, sobre todo, esa crítica por parte de Trump de decir que no está capacitado, no tiene la capacidad física para poder aspirar a la presidencia. Bueno, mira, lo primero, desearle una prontísima recuperación al senador Sanders, quien es un amigo y a quien creo que su participación en el debate electoral enriquece la conversación en las primarias del partido, sobre todo por sus posiciones firmes en materia de salud pública y educación universitaria, que son propuestas que vale la pena discutir y considerar en el país. Al margen de que se esté en desacuerdo en muchas otras cosas. Mucha salud para él y muy pronta recuperación, ojalá pueda reasumir su campaña. Luego, yo creo que Trump, yendo a la pregunta que me planteas, yo creo que Trump tiene en su manera de operar políticamente, si lo recuerdas a él en las primarias republicanas, él primero identificaba quién era aquella persona a la que él necesitaba sacar de carrera rápido. Y comenzó con Bush, luego fue ridiculizándolo, luego fue con Rubio y fue poco a poco golpeando muy sistemáticamente a todos los enemigos que él veía eran un reto importante para él, hasta quedarse básicamente con quienes él sentía que lograba dominar la escena de la primaria republicana. Entonces tiene ese estilo ofensivo en donde él escoge un ataque sistemático a una persona. Yo creo que Trump y sus asesores se han dado cuenta, según las encuestas, que van a perder las elecciones el año 2020, sobre todo si el Partido Demócrata tiene un candidato con el estilo y con el discurso de Joe Biden. Entonces Trump está enfocado ahorita en Biden, no está preocupado por Sanders. Le encantaría a lo mejor un candidato con otro perfil, pero ahorita está enfocado en tratar de desacreditar a Sanders. Pero ahí te voy a dar un argumento que lo he escuchado durante todos estos análisis de intención de voto, de popularidad, de favorabilidad de esos candidatos, y es que lo que hoy le ha pasado a Bernie Sanders está perjudicando a Joe Biden, porque beneficia a Elizabeth Warren, que en las últimas encuestas de manera sistemática, tanto en California, New Hampshire, como en encuestas nacionales, ha demostrado que se está alejando de Bernie Sanders y está compitiéndole como una seria alternativa. O sea, había una característica cuando mirabas las encuestas del Partido Demócrata en la primaria, era Biden adelante, a veces con 2 dígitos, a veces con 1 dígito, y una pelea muy intensa por quién estaba en el segundo. Sanders parecía ser el segundo más fuerte y luego estaban Kamala Harris y Elizabeth Warren peleando por un tercero y todos los demás muy lejos. Hoy parece claro que esa volatilidad por el segundo se ha estabilizado alrededor de Elizabeth Warren. La senadora ha logrado colocarse muy holgadamente
por encima de Sanders y por encima de Kamala Harris en este momento, pero todavía relativamente lejos en los promedios nacionales de Biden. Eso sí, la senadora tiene muy buen posicionamiento en Iowa, muy buen posicionamiento en New Hampshire, pero también es bueno saber que Biden no tenía tan buen posicionamiento en Iowa y en New Hampshire como el que tiene ahora. Por ejemplo, New Hampshire es en este momento un empate técnico. La diferencia entre Warren y Biden, dependiendo de la encuesta que mire, no es de margen de error. No es de más de 2 puntos. En Iowa las cosas están también muy parejas. Iowa es un estado muy particular porque no es una primaria, Gustavo, es una conferencia, es un caucus. Y entonces ahí solo participan dirigentes del partido y es una especie de... imagínate en un gran gimnasio que se reúnen dirigentes elegibles para participar en la conferencia y candidatos o representantes de los candidatos están en distintas partes de ese gran gimnasio, de ese gran espacio, porque normalmente es hasta en un gimnasio escolar, y al final de la tarde se ve cuántos dirigentes se han agrupado alrededor de la representación de un determinado candidato, se levantan las manos y ganas la conferencia. O sea que es una convención cerrada, mientras que la primaria de New Hampshire sí es una elección con primaria, como conocemos, y ahí las cosas están muy... Con urna y voto secreto y participación masiva hasta donde se alcanza en una primaria del electorado, no solo del electorado demócrata, en algunos estados puedes votar siendo independiente e incluso republicano. Hay estados donde tienes que estar registrado como demócrata para votar, pero hay estados como Virginia en donde puedes votar, elegir en qué primaria votar, independientemente de tu afiliación partidista. Interesante. Vamos a ver cómo evoluciona Bernie Sanders, pero lo que parece es que esos movimientos, en el caso de que la situación de salud de Bernie Sanders no le permitiese continuar en esta larga carrera de primarias, esos votos, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, probablemente acudirían a Elizabeth Warren y eso podría situar claramente hay unas encuestas que ha venido haciendo Morning Consult, que es una firma muy acreditada, y las analiza muy bien Nathan Silver. Nathan Silver ha venido analizando este tema de las segundas preferencias y casi el 36% de los electores que prefieren a Sanders votaría por Biden si Sanders dejara de ser candidato. Si la ventaja entre Elizabeth Warren y Joe Biden en las encuestas nacionales sigue siendo de casi 9, 8 puntos, como es, en algunas hasta de 2 dígitos, 10, 11 puntos, y 1/3 de los votos de Sanders se desplazan hacia Biden, pues puede ser que se estrechen las diferencias, pero Biden también seguiría adelante. También tienes que pensar en otros candidatos que no son Warren y Biden, que pudieran ser favorecidos con una liberación, digamos, de la preferencia Sanders en el escenario. Pero yo prefiero desearle toda la salud al senador de Vermont, al buen amigo Bernie Sanders, y que siga adelante siendo un partícipe de la conversación electoral. Tengo que terminar en 10 segundos, por favor, porque si no nos vamos de tiempo. ¿Puede ser que Hillary Clinton, Nancy Pelosi esté avanzando en este proceso precisamente porque ve dentro de su partido la posibilidad de una fragmentación? Entonces dice, antes de que se me fragmente mi propio partido, mira, avanzo esto en lo que yo no siempre he creído, y así lo hemos visto en el pasado, y tranquilizamos al partido para que vean que... Es lógico que pienses así porque el Partido Demócrata tiene diputados que tienen mucho entusiasmo con esto del impeachment, son los que están en distritos electorales seguros. Recuérdate que con el presidente el año que viene vamos a elegir todos los diputados nuevamente del país y 1/3 del Senado. Entonces, hay unos que se sienten cómodos yendo con el impeachment porque sus bases se lo reclaman. Hay unos que ganaron en distritos donde Trump todavía tiene cierta popularidad o los republicanos tienen una base sólida, fuerte, lo que se llaman distritos pendulares, que tienen que tener más cuidado en cómo asumen este tema. Entonces, yo creo que eso, como bien tú dices, une al partido, pero también genera una presión importante institucional sobre Sin duda. Los senadores. Se necesitarían 20 senadores para lograr que en el Senado prospere un impeachment. Seguiremos hablando de esta cuestión. Leopoldo Martínez, gracias. Gracias a ti, Gustavo. Esto es Cuestión de Poder. Vamos a la pausa, ya regresamos. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder. Hoy para escuchar una voz que incomoda a muchos, especialmente en el entorno de la oposición venezolana. Es la de alguien que se presenta como periodista de investigación y que a través de su página web, infodio.com, ha revelado algunos casos de corrupción. En algunos casos, dicen sus críticos, con falta de pruebas, simplemente repitiendo lo que otros han dicho. Y eso le ha generado enemistades. Invitamos al programa y aceptó la entrevista. Es Alec Boyd. Vive en Londres y está de paso por Washington. Señor Boyd, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por
por tenerme en el programa hoy. ¿Qué le trae a Washington? Vengo, como te comentaba hace un rato, a varias reuniones con diferentes personas del Departamento de Estado. Vengo a ayudar y a ponerme a la orden en lo que pueda en tratar de resolver o ayudar un poquito a la resolución de los problemas en Venezuela. ¿Qué les cuenta a los funcionarios del Departamento de Estado que le reciben? Yo hablo sobre lo que entiendo y lo que estudio, que es el tema de la corrupción, y sobre el tema político, que he sido un seguidor por muchos años también de lo que sucede a nivel político, en la esfera política venezolana. Entonces eso es básicamente de lo que hablo. ¿Hay mucha corrupción en Venezuela? Es el país más corrupto del hemisferio occidental, sin ninguna duda. ¿Más que Cuba? Muchísimo más que Cuba. ¿Por qué? Porque hay muchísimo más dinero que en Cuba. ¿Quién es corrupto en Venezuela? Yo diría que la mayoría de la gente que hace vida en el estamento político, la mayoría de los grandes empresarios, habida cuenta del sistema rentista que siempre ha existido en el Estado venezolano, que solamente se dedica a repartir los ingresos del petróleo y es el mayor contratador y el mayor oferente de contratos y de trabajo que hay en Venezuela. Por tanto, mucha corrupción. Si no nos fijamos en la cantidad, pero sí en el hecho de esa relación empresarial con los gobiernos, habla usted de corrupción. ¿Cuán diferente es la situación en Venezuela de la corrupción que hemos visto en otros países del continente? Yo diría que en ese sentido en específico es la falta de consecuencias cuando se demuestra la corrupción en contrataciones, en contratos, en ese tipo de cosas. Nunca parece haber consecuencias en Venezuela. Es decir, todo el mundo sabe que para obtener contratos de gran envergadura en Venezuela hay que pagar coimas, hay que pagar sobornos. Cuando se descubren esos sobornos y esas coimas, no pasa nada. Entonces, por ponerte un ejemplo específico, el caso de Odebrecht. Muchos de los países de la región están involucrados en casos de corrupción, en particular con esa empresa. Hemos visto que en muchos países de la región han habido consecuencias a nivel local en cuanto a los funcionarios involucrados en esa corrupción con Odebrecht. En Venezuela no ha pasado absolutamente nada. Pero lo que usted escribe crea una fotografía de Venezuela en la que, decía usted, todo el mundo sabe. ¿No hay empresarios honestos, no hay políticos honestos que no tengan que formar parte de esa descripción generalizada de corruptos? Bueno, como dijo alguien por ahí, en Venezuela todo el que quiere obtener contratos de gran envergadura tiene que pagar comisiones. Llámense consultorías, llámense favores, llámense viajes, llámense estadías en hoteles. De alguna forma hay que retribuir el favor otorgado. Es decir, no hay licitaciones internacionales completamente pulcras como se entienden en los países industrializados, en donde también hay corrupción, pero cuando se descubre es penada. En Venezuela nunca pasan cosas como esa. Haciendo un repaso de las denuncias que usted hace, uno se da cuenta que proporcionalmente hay una excesiva atención de su parte a casos de corrupción que usted atribuye a la oposición en general al chavismo, y a exchavistas, muchos de los cuales se les llaman, corrígeme usted si me equivoco, bolichicos. ¿Por qué tanta obsesión en la oposición y en los exchavistas y no en quien está hoy al frente del gobierno en Miraflores? Yo no lo definiría como una obsesión. Yo solamente pongo un foco en donde encuentro la corrupción. Por cuestiones fortuitas, yo me involucré en reportar el caso específico de los bolichicos, siguiendo ya investigaciones que habían sido hechas por periodistas venezolanos de Últimas Noticias. Y a partir de ahí, a mí en lo personal empezaron a pasarme cosas en mi vida que me llevaron a ahondar más y más sobre ese tema en particular. ¿Quiénes son los bolichicos? Antes de que continúe esto, para que todo el mundo nos entienda. Es básicamente una nueva camada de empresarios, entre comillas, que ha emergido en Venezuela, que se han hecho de oro, básicamente a través de contrataciones a dedo, sin ningún tipo de licitación. Hay digamos, son la variante joven de lo llamado boliburguesía, que son los empresarios de antaño que también
obtuvieron muchos contratos e hicieron mucho dinero en Venezuela. O sea, los bolichicos son los nuevos. Los nuevos. Y los ¿cómo lo ha descrito? Boliburgueses. Los boliburgueses son los que ya eran empresarios situados antes, sí, y que simplemente se montaron en la nueva era del gobierno chavista y continuaron haciendo plata. Es una mera distinción en cuanto a una brecha generacional que existe. Unos son más jóvenes que los otros, pero son básicamente lo mismo. ¿Y la vida no le ha llevado a encontrar casos de corrupción en el entorno del chavismo? Por supuesto, el chavismo es el generador de la corrupción. Es decir, ninguno de estos empresarios hubiera podido hacer lo que hizo sin un Rafael Ramírez, sin un Diosdado Cabello, sin una Cilia Flores, sin un Tarek el Alzheimer. Es decir, ellos son ellos son la fuente primaria de la corrupción, puesto que ellos están en posiciones de poder en donde ellos tienen la discrecionalidad de decir, oye, el contrato te lo doy a ti, o se lo doy a Esteban, o se lo doy a Juan. Ellos son los que deciden. Por tanto, ellos están en el centro de la corrupción. No es que yo no hablo de ellos, se sabe quiénes son ellos, puesto que ellos son los que están a cargo de las instituciones. Pero no es que ellos están impolutos y libres de toda culpa, todo lo contrario, ellos son los creadores y los propulsores de esta corrupción. ¿Hay políticos hoy de primera línea no corruptos? Yo no los conozco. ¿Ni uno? Yo no los conozco. Dicho de otra manera, todos los políticos que hoy están al frente de partidos tienen de una u otra manera escándalos o vinculaciones con la corrupción en Venezuela. Yo la primera pregunta que siempre me hago, Gustavo, es ¿cómo viven los políticos en Venezuela? Todo el mundo sabe cómo está la situación económica en Venezuela. Claro, pero eso es una sospecha. Y luego uno compara el estilo de vida de estas personas, muchas de ellas que no tenían nada hace unos años, y uno ve el estilo de vida de esas personas. Entonces la primera pregunta que yo siempre me hago es, con un salario en bolívares, que es una moneda totalmente depauperada, ¿cómo viven estos políticos? ¿Cómo llevan a cabo ese tren de vida? ¿Quién paga por eso? Entonces, cuando empiezas a preguntar quién paga por ese estilo de vida, cuando empiezas a ver cómo viajan, dónde se quedan, con quién se reúnen, quiénes son los que están en la parte de atrás, en el background, entonces... Pero yo entiendo lo que usted dice, y la pregunta es legítima. A ojos de un espectador externo puede llamar esa atención y decir, ¿qué pasa aquí? Pero no necesariamente eso tiene que ser fruto de la corrupción. Quiero decir, yo sé de buenas fuentes, confirmadas por organismos e instituciones en Washington, que a mucha de esta oposición recibe fondos externos como parte de ese intento por parte de la comunidad internacional, por poner solo un ejemplo, para que saquen adelante el proyecto de alternativa de gobierno. Puede haber fuente del sector privado internacional que también decida legítimamente apoyar a uno u otro candidato y que no quieran hacerlo público precisamente para no incomodar, para no crearse un enemigo, para no tener en juego intereses económicos que pueden tener en Venezuela. Eso forma parte de la realidad política. Eso no necesariamente es corrupción, ni hay que extender la sombra de la corrupción sobre esos políticos. Yo te diría que eso que tú acabas de narrar empezó hace muy recientemente con el emerger de Juan Guaidó como una alternativa política en Venezuela. Yo vengo siguiendo el tema político en Venezuela desde que el chavismo llegó al poder en el 99. Entonces yo no estoy basando mi opinión a lo que ha pasado en los últimos 6 meses. Yo estoy basando mi opinión en 20 años de analizar el espectro político venezolano. Entonces en esos 20 años no siempre los políticos venezolanos han estado recibiendo esas ayudas de organismos aquí en Washington, de empresarios internacionales que estuvieran interesados en mantenerlos. Eso es algo muy reciente, es un fenómeno reciente. Y detrás de eso, o sea, en el tiempo previo a eso, la vida de estos señores seguía siendo la misma. Es decir, todo el mundo se sigue preguntando cómo vive esta gente, cómo pueden hacer para vivir así, devengando los sueldos que supuestamente devengan o devengaban en su momento dado y que no justifican el nivel de vida que llevan. Esa es mi opinión. Si esto lo ve usted, gobiernos como el de España, que ha recibido gran parte de exchavistas o bolichicos, como los describe, que han comprado propiedades. Y digo esto porque en la Audiencia Nacional en España, que es un ente judicial muy alto dentro de la judicatura española, hay abierta investigaciones precisamente para conocer el origen de fortunas procedentes de Venezuela que han permitido a estos individuos
asentarse en Madrid, comprar grandes propiedades en zonas muy lujosas y en el entorno de Madrid. ¿Por qué estos gobiernos no han hecho públicas esas denuncias y, en cambio, con el debido respeto, un individuo que vive en Londres, que tiene una página web y que además incomoda a mucha gente, tiene más fuerza para hacer estas denuncias que no los gobiernos que tienen toda una estructura? Yo no digo que yo tenga más fuerza o menos fuerza. O sea, el punto número uno es, yo hablo de mi país porque es algo que me interesa y siento un deber moral imperativo en hacer lo que es, en hacer lo que hago. Luego, la Audiencia Nacional está involucrada en la investigación de varios casos. Yo personalmente me he reunido con personas cercanas a la Audiencia Nacional, a la Fiscalía Anticorrupción, y me consta que están investigando muchas de esas fortunas que han llegado desde Venezuela a España. Y ellos se hacen la misma pregunta que me hago yo. ¿Cómo un país depauperado como Venezuela produce una clase empresarial multimillonaria que viene de repente y aterriza en Madrid cuando el país de donde provienen se está cayendo a pedazos? Entonces, ahí hay varios procesos abiertos, han habido varios arrestos, han habido varias solicitudes de cooperación por parte de autoridades en Portugal, en Andorra, en Suiza, en Estados Unidos, en Francia. Es decir, una cosa es lo que yo digo y otra cosa son los procesos penales que se están adelantando en las diferentes jurisdicciones, los cuales eventualmente saldrán o no saldrán a la luz pública. Pero son cosas, o sea, yo no necesariamente digo a mí me tienen que hacer más caso de lo que le hacen a la Audiencia Nacional. Por supuesto que no, yo soy un ciudadano que expone lo que investiga y lo que encuentra. El trabajo de la Audiencia Nacional es un trabajo completamente distinto al mío. De todas las denuncias que usted ha hecho, ¿cuál es la denuncia contrastada con pruebas fehacientes que más le satisface? Bueno, indudablemente la de los bolichicos, retomando el caso de Derwick Associates. Yo empecé a escribir sobre ellos en el 2012, siguiendo investigaciones de un periodista de Últimas Noticias. Por muchos años yo mantuve que todos los contratos que ellos habían obtenido habían sido obtenidos a dedazo. Recientemente una corte en Houston publicó un superseding indictment, una acusación que involucra a Javier Alvarado, que es uno de los funcionarios de Corpoelec que le entregó contratos a este grupo empresarial. Aparte de eso, uno de los miembros de ese grupo empresarial fue declarado fugitivo por otra corte en Miami por estar involucrado en una operación de lavado de $1.200 millones de PDVSA. Aparte de eso, hay otra investigación en curso que los involucra con Luis Oberto, Ignacio Oberto y otras personas, otros empresarios venezolanos, en donde hay evidencia en donde ellos han recibido muchísimo dinero ilícitamente. ¿Cuál es la denuncia que usted ha hecho de todas las que ha difundido que no ha tenido pruebas y que no ha podido justificar, por lo cual queda en una opinión suya y no en una denuncia formal con pruebas fehacientes? Ninguna. Yo tuve un error hace algunos meses atrás por unas supuestas cuentas que funcionarios chavistas mantenían en el Banco del Vaticano. Cuando me puse a contrastar la información, me di cuenta que la información no era como yo pensaba que era y me retracté públicamente de ello y dije, perdón, fue un error de mi parte. Aparte de eso, que yo tenga memoria, yo no hago nunca denuncias que no estén debidamente soportadas con evidencia. Y por eso es que me atacan como me atacan. Y por eso es que quieren silenciarme como quieren silenciarme, porque nadie le tira palos al árbol que no da fruto. Y en ese intento de silenciar, usted dice, le han suspendido su cuenta de Twitter por, como dijo en una reciente entrevista publicada en un medio de comunicación, para silenciarle por informaciones sobre corrupción relacionada con 3 individuos, Alejandro Betancur, Gustavo Guaidó, el hermano del presidente reconocido como encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y de Vanessa Newman. ¿Ha intentado usted recuperar su cuenta? He intentado y me consigo con respuestas automáticas de un bot que me dice un día una cosa y otro día otra, pero básicamente no he podido recuperar. ¿Cuándo se suspende su cuenta de Twitter? El 27 de agosto. ¿Y a raíz de qué? ¿Publica algo que genera la reacción? Bueno, lo que pasa es que Twitter me ha dado cuatro razones distintas del por qué mi cuenta fue suspendida.
Una de ellas fue por publicar datos privados de una persona, la otra fue por tener material de incitación al odio y sensitivo en mi perfil, la tercera fue por amenazar con hackear a Twitter y a otras plataformas, y la cuarta fue otra vez algo relacionado con la publicación de información privada de individuos sin el consentimiento expreso de esos individuos. Mi perfil, todo el mundo lo había visto en Twitter, era una foto mía de perfil con un background de una foto mía con el Dalai Lama. El texto que hay allí, que existía allí, decía que yo era yo me dedicaba a exponer la corrupción, por tanto no entiendo por qué ellos de ahí llegaron a que eso representa una incitación al odio o un material sensitivo. Hackear Twitter, yo jamás he amenazado, ni he dicho ni pública ni privadamente que yo quiero hackear a Twitter, y la información privada que he publicado es información que generalmente ya está en el dominio público, por tanto no entiendo por qué me suspendieron la cuenta. Tengo que terminar. ¿Por qué cree que le suspendieron? Bueno, porque soy muy incómodo, porque hay mucho poder y mucho dinero detrás de las personas que yo normalmente denuncio, y es muy fácil contratar bufetes de abogados, asesores de imagen para silenciar este tipo de denuncias. ¿Teme por su vida? No. ¿Le han amenazado? Me han amenazado muchas veces, me asaltaron el apartamento en Londres, amenazaron con abusar sexualmente a mis hijas, me robaron las computadoras, me hackean a cada rato, tratan de hacerme la vida imposible, pero honestamente no temo por mi vida. La voz de Alec Boyd se presenta como periodista de investigación, incómoda por sus denuncias de corrupción. Los críticos aseguran que no siempre bien sustentadas. Él afirma lo contrario. Alec, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Gustavo. Vamos a la pausa. Esto es Cuestión de Poder. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega siempre al final del programa de la mano de Alexandra Colón Mil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, una miniserie de 6 episodios que acabo de terminar de ver y que estrenó el mes pasado. Se llama El Espía, o en inglés The Spy, y es una serie de televisión que fue producida por una compañía francesa para Canal Plus y para Netflix. Fue escrita y dirigida por Gideon Raff. Bueno, cada día nos pones más tareas para ver. Al final no tenemos tiempo de leer, que también es importante. Que también es importante. ¿Esta por qué vale la pena? Bueno, esta serie está basada en... Es una serie de ficción, pero está basada en hechos de la vida real. ¿Te ha notado, Alexandra? Gracias, Gustavo. Gracias a ti. Vamos a las redes sociales. Y hoy dos grandes temas en esas redes sociales. El primero, la política estadounidense, que de repente ha vuelto a tener un nombre propio y no era el de Donald Trump. Bernie Sanders ha tenido que suspender sus eventos de campaña por un problema de corazón. Miles de mensajes han aparecido con comentarios y en todos, les guste o no, hay un casi denominador común. Buenos deseos para que se recupere pronto. Enviando energías positivas a Bernie Sanders. Yo no acuerdo contigo en la mayoría de cosas, Bernie. Encuentro tus propuestas demasiado socialistas para mi gusto. Dicho eso, espero que la cirugía vaya bien y te recuperes pronto. Buena suerte. Desacuerdo vehementemente con Bernie, sin embargo, comparto una lucha común humana contra el establecimiento. Le deseo lo mejor y pronta recuperación. Los buenos deseos para Bernie Sanders y también para recordar a Jamal Khashoggi, ese articulista saudí del Washington Post que hoy hace un año desapareció, fue asesinado, como dice la CIA y como dice la investigación de Naciones Unidas. Le hemos recordado también en el programa y en las redes sociales han hecho lo propio. A un año del asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, su crimen aún permanece impune. Uno de sus últimos artículos fue sobre la necesidad de expandir los principios de libertad de expresión al mundo árabe. Honrar el legado de Jamal Khashoggi es continuar la batalla por la libertad de expresión. Sí, ese fue un absurdo de la justicia. Trump se negó a investigar el asesinato de un prominente y bien conocido periodista, quien estaba bajo el derecho de ser protegido por las leyes estadounidenses como Khashoggi, quien era un residente permanente de Estados Unidos y un trabajador del Washington Post en D.C., asesinado por Salman. Libertad de expresión. Con él siempre estaremos en esa lucha para la libertad de expresión y la libertad de prensa. Gracias por la generosidad de su tiempo. Nosotros lo dejamos aquí. Esperamos que hayan aprendido como lo hemos hecho con nuestros invitados. Volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz noche.